de Delfos. El aliento de la serpiente. En las profundidades de los bosques del Monte Parnaso, en la región de Fócida, en Grecia, se encuentra un lugar de terror y poder, el oráculo de Delfos. Este santuario, dedicado al dios Apolo, fue uno de los más importantes de la antigua Grecia, y su influencia se extendió por todo el mundo mediterráneo. Las profecías del oráculo de Delfos eran consideradas muy importantes. Se consultaban para tomar grandes decisiones como la declaración de guerra, la celebración de festivales o la construcción de ciudades. Las profecías también se utilizaban para resolver disputas o encontrar respuestas a problemas personales. El oráculo de Delfos era un lugar de gran poder. Sus profecías podían cambiar el curso de la historia y sus decisiones tenían un profundo impacto en la vida de las personas. La leyenda. Un día, el dios Apolo, el dios de la luz, la música y la profecía, llegó a Delfos, la isla de los delfines. Apolo estaba enojado con una gran serpiente llamada Pitón por su dominio sobre el área, y decidió desafiarla para construir el oráculo. Los dos dioses lucharon durante días y finalmente Apolo resultó victorioso. Según la leyenda, Apolo, después de matar a la serpiente Pitón, construyó sobre sus restos el oráculo y llamó a las adivinas pitonisas. Después se escondió en el mar para escapar de la ira de los dioses. Con el tiempo, un grupo de delfines lo llevó de regreso a la isla de Delfos. Dice la historia que el mismo Apolo se transformaba en delfín para atraer navegantes y convertirlos en sacerdotes del oráculo. El oráculo de Delfos era un lugar de peregrinación para personas del mundo griego. Los visitantes acudían al oráculo para consultar a la pitonisa, o Pitia, una sacerdotisa que estaba poseída por el espíritu de Apolo. La pitonisa pronunciaba profecías que eran interpretadas por los sacerdotes del oráculo. La pitonisa era una figura de gran terror y fascinación. Era considerada el canal por el que hablaba el dios Apolo, y sus pronunciamientos tenían un profundo impacto en la vida política, militar y personal de todas las personas de Grecia. Las aspirantes a pitonisa eran mujeres nativas de Delfos, de buena reputación y moral intachable. La Pitia debía renunciar a sus responsabilidades familiares y a las relaciones maritales al asumir el rol de pitonisa. También debía seguir una serie de rituales y dietas estrictas. El proceso de las profecías era complejo y misterioso. La Pitia se sentaba sobre una grieta en el suelo con la cabeza en un trípode. Se cree que el gas que emanaba de la grieta era inhalado por la pitonisa. Las profecías eran interpretadas por los sacerdotes del oráculo. Estas podían ser ambiguas o difíciles de entender, pero siempre eran consideradas un mensaje del dios Apolo. El aliento de la serpiente. El proceso de la profecía era un secreto celosamente guardado. Los sacerdotes del oráculo no permitían que nadie presenciara el ritual, ni siquiera los visitantes del santuario.
Se sabe que la pitonisa aspiraba ciertos vapores que emanaban de una grieta. Se decía que en las profundidades de la grieta todavía moraba Pitón, la serpiente sagrada, y que era la que le otorgaba a la pitonisa su poder adivinatorio. Cuando la Pitia se sentaba sobre la grieta, la serpiente exhalaba su aliento venenoso sobre su cara. El aliento de la serpiente era un poder peligroso. Podía otorgar a la pitonisa visiones del futuro, pero también podía conducirla a la locura. El oráculo de Delfos estuvo en funcionamiento durante siglos, pero su poder comenzó a declinar en el siglo IV después de Cristo, con la llegada del cristianismo romano. Hoy en día, el oráculo de Delfos es una ruina arqueológica. Sin embargo, su misterio y fascinación todavía perduran. Suscríbete a nuestro canal para recibir los nuevos videos que estamos preparando para ti.